Vamos a iniciar retomando. Muy buenas tardes para todos. La definición de un número o punto crítico. Definición de lo que es un número crítico. O también punto crítico. Vamos a tomar la definición textual diciendo que sea f una función definida en C. Ahora, si f' de C es igual a 0 o f' de C no es derivable o f' no existe, ¿sí? No existe. No existe. Entonces, C es un punto crítico. Bien, veamos un poquito sobre esta parte de la interpretación geométrica, que en muchos momentos es la que nosotros más necesitamos, ¿sí? Por aquí ya me quitaron mi lápiz. Vamos a hacer acá dos gráficas que nos permitan mirar esa definición. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un punto C acá y tengo la gráfica de una función, por ejemplo, de esta manera, y por ejemplo puedo tener otro punto C por acá y tengo la gráfica de esta función así. Entonces, ¿qué observo acá? Que la gráfica corresponde a una función continua, pero acá f' de C no existe. F' de C no existe. Ahora, en esta podemos nosotros mirar también esta característica, que para este punto C existe una recta tangente. Y allí, en este punto, la derivada va a ser 0. Y la interpretación geométrica es que la recta tangente es horizontal. Horizontal. Bueno, esas son las dos primeras cositas que debemos nosotros tener en cuenta para esta parte que es muy importante, ¿sí? Ahora, hay una pregunta que también debemos hacernos cada vez que estemos haciendo el estudio formal de toda esta teoría. ¿Cómo determinar los extremos en un intervalo cerrado? ¿Cómo determinar los ¿Será que puede bajar un poquito la hoja? Extremos. Gracias. En un intervalo cerrado. Bueno, este intervalo cerrado a veces me lo refieren de esta manera. Pueden referirlo así. Entonces hay unas estrategias para ello, ¿sí? A mí me gusta escribir, porque si yo les coloco todo ahí en fotocopia, usted lo único que hace es mirarlo, pero no lo escribe. Y escribiendo, pues uno graba bastante, ¿sí?
Entonces, digamos que como estrategia. Primero, determinar que, digamos lo siguiente, para determinar los extremos de una función continua, los extremos de una función continua f en un intervalo cerrado, por ejemplo, de forma general se sigue esto, ¿no? Podemos seguir los siguientes pasos. Primero, entonces, que los puntos críticos de F estén en A, B. Que los puntos críticos, ahora les enseño a sacarlos, críticos de F pertenezcan a un intervalo abierto AB o que se encuentren en AB, ¿sí? Segundo, se evalúa en F cada punto crítico que se encuentre en AB. Tercero, se evalúa F en cada extremo, digámoslo así, en cada punto extremo, que muchos autores lo llaman el punto frontera. Para nuestro caso, las fronteras van a ser A y B, ¿sí? Sería eso. Frontera. Dentro de paréntesis, A, B. Número 4, pues podemos deducir que el más pequeño de estos valores es el mínimo y el más grande es el máximo. Bueno, entonces podríamos nosotros mirar, por ejemplo, un caso particular, sea f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 2, perdón, 4x a la 3, en el intervalo menos 1,2, menos 1,2. Bueno, entonces nosotros tenemos que mirar que la tecnología nos puede ayudar a nosotros a realizar mucho trabajo gráfico, pero es muy importante que nosotros aprendamos a hacerlo de forma manual, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro primer paso? Nuestro primer paso sería mirar que esta función debe ser una función continua, ¿sí? Como es una función polinómica, pues nosotros podemos decir que esta función es f de x es continuo. También podríamos analizar valores extremos en funciones a trozos, ¿sí? Que es muy importante, pero que esas se hacen bajo otros parámetros. Bien, esa función es continua. ¿Qué empezamos a hacer? Entonces, lo primero que debemos hacer es derivar.
derivamos f de x. Y entonces, ¿cuál sería la derivada de f de x? Siendo f de x igual a 3x a la 4, eso nos daría a nosotros que la derivada es 12x a la 3 menos 12x cuadrado. No perder de vista que nuestro trabajo va a ser solamente centrado en el estudio de este intervalo. Bien, ¿cómo nosotros podemos hacer para determinar los puntos críticos? Hallar esos valores de x para los cuales f' de x es igual a 0. Entonces, otro paso es igualar la derivada a 0 para hallar los valores de x donde posiblemente tengamos los valores críticos o números críticos que nos conllevan a nosotros a candidatos de puntos máximos o mínimos. Entonces, este paso es muy importante que usted lo haga permanentemente. Entonces, por ejemplo, para nosotros 12x cubo menos 12x cuadrado lo igualamos a 0. Bueno, esta expresión yo la puedo simplificar por 12, ¿cierto? Y entonces tendría un equivalente que sería x a la 3 menos x a la 2 igual a 0. Ahora, si no lo quiere hacer, pues también puede factorizar, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo acá? La factorización que nos daría x menos 1 igual a 0. Ahora, yo tengo por acá un producto igualado a 0. Hay un teorema. Menos x al cuadrado. Sí, menos X al cuadrado, perdón. Muchas gracias. Tengo un teorema que me permite a mí hablar del teorema del factor nulo. Cuando yo tengo a punto b igual a 0, ¿esto qué se cumple? Que a sea 0 o b sea 0 o ambos sean 0, ¿sí? Ese es un teorema que se estudia y se llama el teorema del factor nulo. Ahora, aplicándolo acá, nos quedaría a nosotros el primer factor lo igualo a 0, de donde x vale 0. O el segundo factor lo igualo a 0 y entonces x vale 1. Estos dos valores me definen a mí un intervalo, ¿cierto? O unos subintervalos, que a mí me gusta mucho este trabajo geométrico y gráfico combinado con análisis de signo. Entonces, por ejemplo, a mí me hablan de qué? De que x valga 0. Entonces yo puedo tomar acá un valor 0 y un valor 1. Y mira lo que nosotros estamos trabajando acá. Si nosotros miramos la situación que a nosotros se nos pide es desde menos 1 hasta 2. Entonces sería 2 por acá, creo. Tenemos más o menos la misma escala, o me pasé un cuadrito. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Que estos valores, 0 pertenece al intervalo menos 1,2 y 1 pertenece al intervalo menos 1,2. ¿Correcto? Y entonces a nosotros nos queda fácil analizar ese trabajo ahí, porque tenemos que analizar varios subintervalos. ¿Qué subintervalos? Desde menos 1 hasta 0, de 0 hasta 1, de 1 hasta 2 y nada más. Eso sería nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la estrategia? Que se encuentran los puntos críticos en el intervalo AB, ¿sí? Pero entonces allá podría hablarse de intervalo abierto, no pasa nada, que lo
tomemos de esa manera, de todas maneras se va a cumplir, ¿sí? Se va a cumplir. Veamos por acá qué ocurre cuando nosotros miramos en la estrategia la evaluación de esos puntos. Se evalúa F en cada punto crítico en AB. Entonces, mire, la segunda parte dice que se evalúa en F. Se evalúa en F. Tener cuidado con eso porque después cambia. Nos corresponde evaluar en F'. Entonces, si X es igual a 0, entonces, ¿qué sería F de 0? ¿Qué sería F de 0? Recordemos que nuestra función estaba dada como 3 por 0 a la 4. ¿Cuál era la otra parte? Menos 4 por 0 a la 3. ¿Y eso qué nos daría a nosotros? ¿Qué nos daría? 0. Eso nos daría 0. ¿Sí? 0. Bien. Podríamos también mirar si X es igual a 1. Entonces, ¿qué sería F de 1? 3 por 1 elevado a la 4 menos 4 por 1 elevado a la 3. Y todo esto nos daría ¿cuánto? ¿Cuánto nos daría este? Menos 1. Menos 1. Ahora, dice también la estrategia que evaluamos en F cada extremo. Entonces, los extremos de nosotros, o podemos empezar a hacerlos en este orden, ¿cierto? Probarlos en ese orden. Bueno, yo empecé como manda la estrategia. Primero los valores críticos. Voy a evaluar ahora si X es igual a menos 1. Entonces, ¿qué sería F de menos 1? Sería igual a 3 factor de menos 1 al cubo menos 4 factor de menos 1 al cubo. Aquí tengo un error, es a la 4. Entonces, eso me daría 3, porque menos 1 a la 4 me da 1, por 3, 3, menos 1 a la 3, menos 1 por menos 4. Entonces, aquí me daría 4 y todo esto nos daría 7. Correcto. Ahora, si X es igual a 2, veamos entonces cuánto nos da esto. F de 2 sería igual a 3 factor de 2 a la 4 menos 4 factor de 2 a la 3. ¿Cuánto nos da eso? 16. ¿Nos daría cuánto? 16. Ahora miremos esto. Miremos esto. ¿Qué punto se forma aquí? ¿Qué punto se forma aquí? Entonces, para la X era 0 y nos resultó F de 0, 0. ¿Qué punto se forma aquí? Para la X era 1 y este nos daría menos 1. ¿Qué punto se formaría acá? Para la X era menos 1 y acá tendríamos 7. ¿Qué otro punto se forma aquí? Sería 2,16. Bueno, para nosotros lo más importante es que miremos las imágenes. Entonces, las imágenes son las que nos dan a nosotros los valores críticos, los valores de máximo o de mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la imagen más pequeña acá? Menos 1. Menos 1, menos 1. ¿Y cuál es la imagen más grande? 16. 6. Entonces yo puedo decir que existe un mínimo en el punto 1, menos 1. Y existe un máximo en el punto 2,16. Quiero que voy a hacer un pausita acá para mirar en la parte gráfica. Busquen ustedes forma de graficar
Acá observamos entonces una gráfica muy precisa de lo que es nuestro trabajo de esa función, ¿sí? Y en el punto menos 1, menos 7 es el mínimo, perdón, ¿era el qué? Perdón. Era un valor extremo, era el valor extremo, ¿cierto? Miremos ahora el punto 1, menos 1. 1, menos 1. Por acá, por acá, por acá. Suba la gráfica, por favor. Ese sería un extremo también, que lo podemos llamar extremo mínimo, ¿sí? Acuérdense que hay extremos absolutos o máximos. Los extremos se llaman máximos o mínimos, ¿correcto? Los absolutos se llaman globales y los relativos se llaman locales, que eso se va a usar mucho en cálculo 3, hablar de esa manera. Entonces, ahí observamos ese punto. Otro punto importante para nosotros es el extremo en 2. Vayamos a ver la ordenada en 2. Ordenada en 2. No. Suba la gráfica, por favor. Descienda, perdón, eso, en 2. Y observamos que la ordenada llega hasta la escala 17. Si quiere, puede darle un poco de disminuir la escala y podemos observarla un poco más pequeña, ¿sí? Eso es lo importante de estos, hijo, que usted sepa en dónde hay un mínimo y en dónde hay un máximo. Recuerden que cada vez que nosotros tengamos el trabajo o el estudio o el análisis de una función en un intervalo cerrado, siempre hay un teorema que nos garantiza que existe un mínimo o un máximo, ¿cierto? Ahora, hay muchos máximos o mínimos que se pueden convertir en absolutos o también en relativos, ¿sí? Pero miramos después esa partecita. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a los máximos y mínimos, dependiendo del intervalo, los máximos o mínimos pueden cambiar, ¿cierto? Sí, claro. Es que un máximo puede estar en el extremo, en la frontera, ¿sí? En la frontera, puede ser. Pero no siempre podemos generalizar. Eso es muy relativo con respecto a cómo esté definida la función. Bueno, muy bien. Vamos a mirar otro y recuerden por ahí que me van a ayudar con la parte gráfica y le tomamos atención a esta otra parte que es supremamente importante, ¿sí? Supremamente importante. Miremos este ejemplo. Número 2. Nos hablan de la siguiente. F de X igual a 2 seno de X menos coseno de 2X, y el intervalo que vamos a estudiar es el intervalo o un dominio, digámoslo así también. El dominio de esa función es de 0 a 2pi. Entonces, nosotros sabemos que la función seno es continua en 0 a 2pi. La función coseno es continua de 0 a 2pi. Por ende, la diferencia de dos funciones continuas va a ser continua. Recuerden que se estudió el álgebra de funciones en lo anterior. Bien, veamos entonces acá lo siguiente. Si esta función es continua en este intervalo, que ya lo comprobamos, entonces pasamos a realizar su derivada. Acá tengo la derivada de un producto, donde un factor es constante y una función es variable. Entonces simplemente es la constante por la derivada de la variable. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Sería coseno. Menos por ahora la derivada de coseno de 2x. ¿Cuál sería? Sería menos el seno de 2x por su derivada interna. Reescribiendo esta parte, ¿qué nos quedaría? Que 2
coseno de X más 2 seno de 2X. Revisen esa parte. A ver, y aquí faltó también algo, Moisés, a ver. A ver, revisemos esta parte, 2 seno de X. Bueno. Aquí se hace necesario tener en cuenta una sola de las funciones. Pero mira lo que acá habla esta función. ¿Quién recuerda a qué es igual el seno de 2X? ¿Quién recuerda a qué es igual el seno de 2X? ¿Ninguno? 2 seno X coseno X. Bueno, coloquémoslo por acá. 2 coseno de X más 2 que multiplica a 2 seno de X coseno de X. Vea qué importante es tener en cuenta toda esa teoría que nosotros hemos estudiado. Y entonces podemos hablar que esta función sería equivalente a esta otra. Y ahí tendremos esa parte. Bueno, esta derivada, para hallar los números críticos o los valores críticos, la derivada, recuerde que después de que se tenga, se iguala a 0. Entonces, 2 coseno de X más 4 seno de X coseno de X lo igualo a 0. Observo que acá hay un coseno y un coseno. Entonces, y aquí hay un 2, acá hay un 4 y un 2. Entonces, podemos decir así. Voy a tomar 2 coseno de X y voy a tomar aquí un 1 más un 2 seno de X igual a 0. Listo. Mira que aquí tenemos otra vez la aplicación del teorema del factor nulo. ¿Qué se hace? Para esta primera parte, podemos nosotros igualar a 0. 2 coseno de X, eso es igual a 0. De donde coseno de X es igual a 0 sobre 2, que sigue siendo coseno de X igual a 0. Ahora, por la calculadora, función inversa o como quiera usted escribir, nosotros ¿qué observamos? Que coseno de 0 es ¿cuánto? ¿Es cuánto? ¿Aló? Coseno de 0 es 1. 1. Bueno, pues entonces revisemos ahí algunas cositas que vamos a necesitar. ¿Qué más necesitamos por acá? La segunda parte es 2 seno de X igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Y el seno de 0 también nos daría ¿qué? Profe, no es 1 más 2 seno de X. Ay, por Dios, disculpe, gracias. Miren, cogí de aquí para allá. Gracias, hijo. 2 seno de X sería igual a menos 1. Seno de X igual a menos 1 sobre 2. Con la calculadora haciendo seno a la menos 1, ¿qué nos daría ahí? ¿Quién me regala ese valor? Calculadoras, ¿qué pasó con las calculadoras? ¿Dónde salió 7 pi sexto? Entonces, si yo estoy acá, ¿cuánto mide esto? ¿Qué es esto mismo?
¿Cuánto mide? 30. 30. Entonces, sería o tomar, ponle cuidado, pi más pi sextos, que me daría, ¿cuánto? 7 pi sextos. 7 pi sextos, si lo hacemos con esos valores. Ahora, ponle cuidado, para venir de 2 pi a este valor, ¿qué tengo que hacerle? Regresarme ¿cuánto? Y al regresarme eso, ¿cuánto me daría? 90, ¿no? No, pero estamos hablando en radianes. ¿Por qué me dice 90? 2 por 6, 12. Creo que me da menos 12 pi menos pi sobre 6. Entonces me daría ¿cuánto? 11 pi sextos. Entonces esto 11 pi sextos. Señor. ¿Sí? Sí, señor. Ahora evalúen estos valores. Para este valor que me dio acá, es un valor importante, pero él no pertenece. Mire ese ejercicio tan importante que sin querer queriendo, como dijo el chavo, se obtiene un valor, pero no pertenece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otros valores en la función seno que sí van a cumplir. Entonces, ¿cuáles van a cumplir? Entonces, por deducción o análisis, ya sea por círculo trigonométrico o por este trabajo de la gráfica, obtenemos dos valores, ¿cierto? Tenemos un valor y tenemos otro valor. ¿Cuál es el otro valor? Que sería 11 pi sexto. Ahora quiero que hagan esto. Si quieren hacerlo con ángulos, háganlo. Coloque allá coseno de 45 grados. No, pi medio. No, coseno de 90 es esto, 90. ¿Le da 0? ¿Aló? Sí, señor. Sí. Ahora, si quiere hacerlo con ángulos, ayúdeme con la calculadora. ¿Cuánto es 180 sobre 6? Me da 180, 30, 210. Búsqueme seno de 210, que es este que está acá. Menos medio. Menos un medio. Listo. Y búsqueme ese que está acá, 360 menos 30, 330. Colóqueme seno de 330. ¿Cuánto le da? Menos un medio. Menos un medio. Estos valores son equivalentes, si usted lo trabaja en ángulos, ¿a qué? A este era de 210 grados, creo. Ese era de 330 grados y este es de 90 grados. Entonces, dependiendo del sistema que usted esté trabajando, pues puede encontrar esos valores, ¿sí? Entonces, ¿cuántos números o valores críticos encontramos? ¿Aló? 3, ¿no? 3. ¿Cuántos? 3. 3. Y nos toca incluir los dos extremos. Entonces, el análisis, ¿usted lo hace cómo? Bueno, supongamos que vamos a hacerlo de para allá. De para allá, ¿qué encontramos? Encontramos el 0, ¿cierto? Entonces, miren a ver a qué es igual a f de 0. También encontramos otro valor crítico, que era ¿cuál? Este, que nos daría f de pi medios. También encontramos otro valor crítico, este, f de 7 pi sextos. También encontramos otro valor crítico, que era este, que es f de 11 pi sextos. Sí les agradezco que me ayuden con la calculadora. Y finalmente el otro valor extremo, que era f de 2 pi. Mire que aquí tengo los extremos. Y estos valores están entre 0 y 2 pi. O sea que tengo que analizarlos.
A ver, algún colaborador que me haya ayudado a calcular en la función general era seno de x, 2 seno de x menos 2 menos coseno de 2x. En f, ¿cuánto nos da f de 0? ¿Quién me ayuda? -1. Menos 1, muchas gracias. ¿Quién me ayuda con ahora este ángulo en la función? ¿Qué sería 2 seno de pi medios menos 2 coseno de pi? A mí también me dio, ¿Cuánto le da? ese me dio 3. 3. Muchas gracias. Haga lo mismo con 7 pi sextos. Por favor. -3 medios. Muchas gracias. Menos 3 medios. Haga lo mismo con 11 pi sextos. Da lo mismo. Da lo mismo, menos 3 medios. Menos, ¿por qué da lo mismo? Porque están acá, mire, hijos. Porque están acá. En la misma altura. Y el de 2pi, ¿cuánto les da? -1. -1. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quiero invitarlos a mirar cuál es la ordenada más baja o más pequeña y la ordenada más alta. ¿Cuáles son las ordenadas más bajas o más altas? Profe, el más bajo no es menos 3 medios. Entonces, acá observamos algo, mira. Y acá observamos algo. Con toda seguridad, aquí tendremos un máximo. Y esto van a ser 2 mínimos. Ahora sí, vamos a pedirle el favor a Juan Sebastián que nos regale la gráfica, porque ello nos tiene que dar, mira la gráfica, muchachos, que la gráfica ya me la hizo mi apreciado Juan Sebastián entre 0 y 2 pi. O sea, mire, ya la tenemos. ¿Ustedes están viendo el cursor que yo me muevo? No. No. Juan Sebastián, párese en el origen. Listo. Entonces, mire, la gráfica está de 0 y vaya hasta 2 pi. Hasta 2 pi. Ahí, listo. Mire la huella que hay. Mira la huella que hay. Entonces, si nosotros seguimos, esa gráfica tiene valor alto, alto, alto. ¿En dónde? Allá tiene la ordenada 3. Ese sería el máximo. Porque si usted traza una recta horizontal en 3, no hay ningún otro punto más alto que él. Horizontal, hijo, en 3. Coloque y igual a 3. Eso. Colóquelo. Mire, ese es el punto más alto. Algunos autores llaman eso cresta, cresta. Cuando el punto más alto se encuentra en una función, también lo llaman cresta. ¿Y en dónde se encuentra? El punto. Ojo, es que valor es una cosa y punto es otra. Valor es, por ejemplo, pi medios, es un valor. Pero el punto como tal nos da pi medios, coma, algo. ¿Sí? Bueno, allá está el valor 1.57. Yo no sé qué escala estará usando el programador y allá nos da la escala. Déjelo así, tranquilo. Bueno, ahora, pero quito la otra que ya había quedado acá. Ahí.
márquelo y marque el otro. Y pase una recta horizontal. Pase una recta horizontal por ahí que se llama y igual a menos 1.5. Menos 1.5. Listo. Mire, no hay otro punto de la curva que tenga más bajo eso, ¿sí? Esos puntos mínimos también los autores, algunos autores los llaman, ojo, los llaman valles, valle con B pequeña, valle, y corresponde a esa expresión. Listo. Bueno, este ejercicio nos volvió a hacer retomar aspectos muy importantes como son los de la trigonometría. Sin esos elementos de la trigonometría, como era por acá, recordar a qué es igual la identidad seno de 2x, recordar factorizaciones, etcétera, recordar teorema del factor nulo, mira, recordar el uso de la calculadora, recordar también análisis de ángulos a través del círculo trigonométrico o por gráfica para hallar esos valores. Es que punto, yo quiero siempre decir, x igual a 3 es un valor. Esto es un valor. Pero cuando a mí me dicen punto, deben nombrarse dos elementos. X, por ejemplo, si la X es 3, la Y vale 4. Esto sí es un punto. Es lo mismo que decirnos a nosotros, oiga, ¿cuál es la dirección de su casa? Ah, allá arriba, aquí de la calle 15, arriba, usted me encuentra allá a mi casa. ¿Será que el señor es capaz de llegar allá a encontrarlo en la casa? No, porque está incompleta la información. Entonces, un punto tiene dos elementos. Si usted me dice que un punto es 3, recuerden que un punto x3 es una línea que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, esto es un valor. Para que sea un punto, usted tiene que darle la otra dirección. El otro elemento que es y. Eso sí nos ubica más a nosotros. Bueno, muchachos, eso sería más o menos un trabajo bonito que hay que hacer. Allá tiene ejercicio en su sección de su libro para que siga trabajando estos conceptos, ¿sí? Me gusta también escribir. Vamos a seguir acá haciendo referencia a otras herramientas que son muy útiles. Vamos a hablar del teorema de Rolle. Teorema de Rolle, que es base para un teorema muy importante que se llama teorema del valor medio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar que estos dos teoremas también van a ser útiles para mi trabajo como estudiante de ingeniería, para cálculo y en lo que sigue, porque todos estos teoremas son muy importantes para ese trabajo. Entonces, teorema de Rolle. ¿Qué dice el teorema de Rolle? Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB, en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto A, B, si f de A es igual a f de B. Entonces, ahí nos dicen que la condición es que en los dos extremos, pero abiertos, deben tener la misma ordenada. Entonces,
existe al menos, esta expresión al menos gramaticalmente significa que mínimo existe uno, ¿sí? Al menos un número C, un número C que pertenezca al intervalo AB, tal que f' de C sea igual a 0. Bueno, entonces, cuando nosotros analizamos este teorema, como lo hicimos en el caso anterior, se nos pueden presentar de pronto interpretaciones o algunos casos distintos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar acá, porque me habla de una función continua, ¿sí? Me habla de una función continua y me habla de un intervalo cerrado. Entonces, si este es mi intervalo cerrado, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Voy a poner por acá. Por acá. Y yo voy a hacer algo por aquí. Ay, perdón. Esa es una situación que me sirve para interpretar el teorema de Rolle, ¿sí? Mira, acá tengo estos valores. Podría ser una curva distinta, pero me salió ahí como una parábola, no pasa nada. Ese valor de f de a sería el mismo de ¿quién? De f de b. Ese teorema nos garantiza la existencia de un C. ¿Qué pasa cuando me hablan de la existencia de un C? Que por acá esta función es derivable. Y entonces tengo una recta tangente. ¿Pero qué tipo de recta tangente? Horizontal. Horizontal. Y esa recta tangente horizontal me permite hablar a mí de que f' de C es igual a 0. Y este punto lo puedo llamar máximo. Máximo. Ahora, me dice que derivable. Puede también ocurrir otro caso. ¿Qué caso podemos tener? Vamos a plantear uno distinto para que ilustremos este teorema de Rolle, que me va a servir para hablar ahora un poquito también en teoría de lo que es el teorema del valor medio. Bueno, tomemos otra vez acá un punto y voy a hacerlo ahora aquí así. La función es continua. Función continua. Aquí f de a cumple con ser igual a f de b. Cumple la condición. Mira, esta condición se cumple. Pero ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre ahí? En esta f de b, f es
continua en AB, ¿correcto? AB. Y derivable en intervalo AB. ¿Qué quiere decir que sea derivable? Que nosotros podemos tener muchísimas tangentes. Mire, a medida que yo voy moviendo el transportador, usted puede imaginarse muchas tangentes hasta llegar a esta tangente que es horizontal. Y de para acá también podemos seguir haciendo lo mismo. Usted puede recorrer la gráfica en todos sus puntos y tiene tangentes, ¿correcto? Tangentes. Entonces, eso también me va a servir más adelante para hablar de función creciente. Mire todo lo que voy a poder hacer acá. Función creciente, función decreciente. Acá podríamos hablar de una función constante. Pudiéramos también hablar de una función que es cóncava hacia abajo. Voy a involucrar de una vez esos términos. Pero eso lo vamos a hacer con los criterios de la segunda derivada, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy para este trabajo importante. Bien. Entonces se habla acá de que esto es un máximo. Aquí, ¿qué pasa con esto? F es continua, ojo, continua en AB. Ahora pregunto, ¿es derivable en AB? ¿Aló? No. No hay derivable en AB. ¿Por qué? Porque acá la derivada no es 0. Más sin embargo, este punto se considera máximo. No es derivable en AB. Pues el punto más alto de la función, pero no es derivable. Allá en ese punto no hay curva alguna, es un pico o es un punto anguloso, también lo llaman algunos autores así, y por ende pues no podemos nosotros decir que exista ese valor C que nos permita decir que la derivada es C, ¿cierto? Podrá existir el valor C, pero la derivada no es C. Bueno, miremos ahora también algunas cositas como que, ¿cómo podremos revisar esto del teorema de Rowley? Escribamos un ejemplo. Encuentre las intersecciones de X en ejercicio. Encuentre las intersecciones en X de f de X igual a X cuadrado menos 3X más 2. ¿Sí? Más 2. Acuérdense que cuando usted estaba pequeño, en el aprendizaje de la matemática, le dijeron que esta era una parábola y que al graficarla teníamos que mirar las intersecciones que corresponderían a las mismas raíces, o sea, por donde cruza la función al eje X. Raíces o ceros se llaman también. Pues bueno, si usted no sabe hacer eso, pues mira que ya de alguna manera sabe manejar sus derivadas. ¿Y su derivada qué es? Miremos esta derivada, ¿qué sería igual? Entonces, ¿qué tendríamos por acá? ¿Qué tendríamos por acá? Menos 3. 2x menos 3. Entonces sería 2x menos 3. Ahora, si lo igualo a 0, ¿qué podríamos nosotros tener ahí? ¿Qué podríamos tener ahí? Que la x vale ¿cuánto? 3 medios. 3 medios. Listo. Ahora, si yo la función, esa es la derivada, ¿cierto? Para las intersecciones nosotros podemos mirar si esta función la puedo escribir
como una factorización e igualar a 0, ¿sí? Miremos a ver si la podemos escribir como una factorización. Y ahí salen las intersecciones. Entonces, esto sería x menos y x menos igual a 0. Dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den menos 3. Serían menos 2 y menos 1. De aquí, las dos raíces se acostumbran, recuerden, como x sub 1, esta sería ¿quién? 2 y x sub 2 sería 1. ¿Listo? Ponle cuidado ahora si hacemos la parte gráfica, ¿qué tendría? Tenemos la garantía de hacer algo. El valor 2 y 1. Uy, me queda muy estrecho esto acá, pequeñito. Voy a hacer acá 1 y 2. La derivada sería esta en 3 medios que de pronto estaría metida aquí. ¿Sí? Si usted hace su trabajo de la parte geométrica, tenemos por acá un lápiz, oiga, ¿quién me robó mi lápiz del escritorio? La señora que hacía aseo acá me lo voló. Bueno, hagamos esto. Por acá tenemos seguridad de que pasa esa gráfica, ¿sí? Por 1 y por 2. Esa sería una parábola. Ahora yo necesito este vértice. ¿Sí? ¿Cuánto sería f de 3 medios? ¿Quién me regala f de 3 medios? O sea que es f de 3 medios sería tomar 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 2. ¿Quién me ayuda con esa Menos situación? un cuarto. No, 4. ¿Cuánto? Menos un cuarto. Menos un cuarto. Muchas gracias. Bueno, y no estábamos mal de pronto hacer acá la interpretación. Si esto es 3 medios, esto es menos un cuarto. Y observe acá que en x1, que es igual a x2, el valor es ¿quién? 0. Perdón. F de x1 y f de x2, su valor es 0. ¿Por qué? Porque f de 1, que fue lo que salió acá, f de 1 es 0. Si quiere, usted puede hacer acá 1 al cuadrado, y siempre le va a dar 0. Y ese mismo valor le da f de 2, que también le daría 0. O sea, está cumpliendo el teorema de Rolle y existe este valor C, que es el que llamamos 3 medios. Ese valor tiene entonces un valor que hay acá y ese es el único valor que podemos interpretar como el mínimo. Y ya tenemos ahí ese ejercicio también resuelto. Bueno, a ver, uno para que hagan ustedes rápidamente. Tengo una pregunta. Señor, Para el mínimo, la primera derivada es igual a 0, ¿cierto? sí, la primera derivada se iguala a 0. Entonces, si usted quiere comprobarlo, f' de C 3 medios, ¿no? es igual a 0. ¿Sí? F' de C es igual a 0. Como nosotros encontramos que la derivada de este valor, ¿cuánto es que nos dio? 3x menos 2 creo que era. F'
de X es igual a C, de C. Siendo C igual a 3 medios, entonces F' de 3 medios, que era 2X menos 3, veamos qué ocurre. 2 por, esto era ¿cuánto? 3 medios menos 3, eso es igual a 0. Porque, listo. Muy bien. Profe, entonces, ¿cómo se diferencia un mínimo de un máximo? Señor, ¿Cómo se diferencia un mínimo de un máximo? pues ya lo dijimos que era la interpretación, también la podemos hallar de forma geométrica. Ahora, este es el punto más bajo en la parte de la ordenada. Como no hay sino uno, ahora usted lo otro que tiene que tener en cuenta es que su función es una función parábola que abre hacia arriba. Eso también lo tiene que ubicar a usted, que es una parábola que abre hacia arriba. O sea, lo que nosotros hemos hallado acá prácticamente es el vértice. Y el vértice de una parábola que abre hacia arriba es el punto más bajo de la curva. Y por ende lo asociamos con mínimo. Bien, miremos ahora este ejercicio para ustedes, a ver cómo les va con este ejercicio. X a la 4 menos 2x a la 2. ¿Qué nos dicen ahí? Determinen los valores de C en el intervalo. Ojo, determine los valores de C. En el intervalo, nos dan acá intervalo menos 2, 2. A ver, háganle, a ver. Vamos a parar acá un poquito. A ver, nos dicen que f de x está definida como x a la 4 menos 2x cuadrado. Que nos hallemos todos los números c que se encuentran en este intervalo, tales que la derivada de c sea igual a 0. O sea, prácticamente lo que estamos aquí hablando es como verificar el teorema de Rolle, ¿sí? El teorema de Rolle. Bien, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Primero, pues mirar que satisface las condiciones. Este es un polinomio grado 4, grado 2, es una función par, ¿cierto? Es una función par y es continua. Y tiene cortes en los ejes, ¿no, profe? ¿Señor? Y tiene cortes en el eje X. Sí, claro que tiene cortes en el eje. Entonces vamos a revisar esa parte para mirar cómo se cumple el teorema de Rolle, ¿sí? También podemos decir que es continua de intervalo 2, 2, menos 2, 2. Obviamente que f es continua en menos 2, 2. F es derivable en 2, 2. Perdón, menos 2, 2. ¿Qué más podemos decir? Entonces, pues, revisemos qué pasaría con la derivada para hallar los valores de C. La derivada de esto, ¿qué sería? 4x al cubo menos 4x. 4x cubo menos 4x. Esta sería la forma de nosotros hallar los números C, ¿sí? Los valores C, que son prácticamente los números o valores críticos. Bueno, hacemos igual a 0 la derivada, ¿cierto? El siguiente paso es igualar a 0. Aquí tengo 4x cubo, 4x. Entonces, factor principal 4x ¿de quién? De x cuadrado menos 1 igual a 0. Acá tengo una diferencia de cuadrados que también es importante llevarla a factores lineales y nos quedaría esto. Ahora, un triple producto igualado a 0 en esta primera parte que nos da x igual a 0. En esta segunda parte que nos da x igual a menos 1. Y esta tercera parte que nos da x igual A 1. a 1.
Ahora, todos esos valores pertenecen ¿a quién? Al intervalo. Estos valores por separado están en ese intervalo, ¿cierto? En ese intervalo. Nosotros tenemos que analizar el intervalo desde -2 hasta 2. Y los valores que hallamos serían el 0, se halló el -1 y se halló el 1. Eso garantiza que esos valores C se encuentran dentro del intervalo y podemos aplicar obviamente el teorema de Rolle. Entonces, hagamos análisis de signo. Análisis de esta parte que nos corresponde a nosotros, revisarla en cuanto a mirar si cumplen o no cumplen con las condiciones del teorema de Rolle, ¿cierto? Del teorema de Rolle. Bien, entonces, análisis de puntos frontera y valores o números críticos. Bien, podemos hacerlo de para abajo o de para horizontal, como quieran. Entonces, miremos qué sería f de -2. ¿Quién me ayuda? Recuerden que es en la función. La función estaba dada como f de x igual a... Da 8. A ver, espérame. Voy a copiar la función x a la 4 menos x 2x a la 2. Creo que era, Me ¿cierto? dio -24, profe. 2x a la 2. Entonces, 4x menos 2x a la 2. Sí. Revisen lo que hizo el estudiante que nos dio un valor y ya hay otro estudiante que nos dio otro valor. Revisémosla bien, por favor. Y entonces, ¿cuánto nos da con -2? 8. 8. Me dio -24, profe. Vos estás Porque tomando el 4x a la 4, ni es x a la 4 nomás. es x a la 4, compañero. Revise por allá el estudiante que tiene todavía la inconsistencia del valor. Ahora seguimos con -1. F de -1. Sigamos en ese orden. Entonces, si alguien ya tiene la fórmula guardada, por favor nos ayuda. -1. -1. Sigue. 0. 0. Menos 1 y 8. Y 8. Entonces, miren, estas son las imágenes de esos valores. Esos valores, recuerden que se llaman fronteras. Los valores, bueno, F no, esos que están acá encerrados, -2 y 2 son las fronteras, ¿correcto? Voy a corregir acá porque no es F de -2 lo que es la frontera. Esos serían las fronteras. Y los valores críticos o números críticos serían 1, -1, 0 y 1. ¿Qué observo acá? Que esta es la mayor ordenada. Entonces, esta la puedo considerar como que máximo. No hay ningún otro valor que esté por encima de él. Todos los valores que aparecen en este trabajo están por debajo de él. Y estos dos están a la misma altura. De la misma manera aparecen acá estos valores iguales. Pero ¿qué ocurre? Esos valores iguales nos están a nosotros indicando que son los más bajos, porque ese otro también podría usted pensar, ah, pero 0, ¿qué tal cosa? No. Mire, ¿sí?
Entonces, tendríamos ahí esa parte. Si hacemos rápidamente la gráfica, ¿qué nos daría esa gráfica? Por ejemplo, la parte, voy a ver, uy, digo yo voy a ver, pero es que el tiempo, mano, es que el tiempo ya está súper recortado. No, una como una W. Este sería -1, 0. Vea que esta parte también me sirve a mí para aprender a graficar sin necesidad tanto de la tecnología, ¿sí? Ponle cuidado, nadie, no me la vaya a mostrar todavía, Juan Sebastián, por favor. Entonces, mire, nosotros tenemos acá unos puntos, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, perdónenme que me voy a ir por allá porque esa fue la escala que escogí. O puedo escoger otra escala más pequeña. Bueno, escojamos una escala más pequeña. Entonces, este para mí es -2, 0, 1 y 2. Entonces, 8 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este sería 8. -1, 1. -1, 1 por acá. 0, 0 por acá. 1, -1 por acá. Y el otro por acá. Y entonces voy a permitir más o menos trazar a mano alzada lo que es la gráfica de esa función. Ahora sí, Juan Sebastián nos puede colaborar en colocarla en pantalla. Y observamos que efectivamente tiene un acercamiento. Disminuya por favor un poco. Muy bien. Y tenemos ahí la gráfica que representa la gráfica más precisa de esta función. Bueno, lo que yo hice fue un bosquejo que también nos identifica esa parte, ¿sí? Esa parte. Bien, vamos a seguir por acá trabajando con algo que es muy importante como es el teorema del valor medio. Todo esto es una parte teórica muy interesante, pero que a veces se torna de pronto tediosa, pero que esto podía yo verlo colocado a usted a leer, ¿sí? Porque me toca hacer doble trabajo, leer para sacar resumen y luego darle a usted para que usted esté relajadito en casa recibiendo. Pero bueno, de eso se trata también. Bueno, yo voy a tratar de explicarlo acá, el teorema del valor medio, que es muy importante en cálculo. Entonces, digamos lo siguiente, así como figura en todos los textos. Si f es una función continua, en el intervalo cerrado AB y derivable, mire que es muy parecido, y derivable en el intervalo abierto A, B, entonces existe un número C tal que, pero este número C, ¿en dónde va a estar? En el intervalo AB, ¿sí? Mire que hablamos de un intervalo cerrado, pero cuando es derivable, hablamos de un intervalo abierto. Tal que
f' de C sea igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Si se acuerdan de límites, por allá de alguna manera se hizo referencia a esa parte, ¿sí? A esa parte. Bueno, entonces, ¿qué podemos nosotros mirar ahí? Por acá tengo unos apuntes que también quiero compartir con ustedes de esa manera. A ver, ¿qué podemos nosotros mirar de esta forma? Hoja número 4. Casi siempre me lo ilustran con un gráfico, ¿cierto? Y se hacen demostraciones. Pero las demostraciones son de pronto abstractas y a algunos no les gustan. Pero explicándola podemos de pronto aceptar estos resultados que se están usando desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Hace muchísimo tiempo. Entonces, mira lo que vamos a hacer acá, hablando de un intervalo cerrado AB. Vamos a pintarlo por acá. Y vamos a hacer, por ejemplo, una curva que pueda salir. A ver, se me pasó por allá. Bueno, puede ser así. Cuando a mí se me habla de estos puntos, yo puedo hablar también de las coordenadas de estos puntos. Y este punto tendría una imagen f de a, ese valor, perdón. Y el punto como tal sería a, f de a. Y este punto como tal sería b, f de b. Ahora, por acá puede trazarse o mirarse que hay una secante. Esta sería una recta secante. La interpretación es que esta función sea derivable para que podamos nosotros tener el trabajo del teorema de Rolle, ¿sí? Del teorema de Rolle. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir en cuanto a esa equivalencia? Que si nosotros tenemos esta pendiente entre estos dos valores, que la recta secante también prácticamente tiene que ver con la pendiente. ¿Y esa pendiente a qué es igual, hijos? ¿A qué es igual la pendiente de estos dos puntos? A ver, ¿quién me ayuda? Se me olvidó. ¿Quién me Al ayuda? inverso de la pendiente, ¿no? De la tangente. Oiga, acuérdense. Delta de Y sobre delta de X. O sea, cambio en Y sobre cambio en X. ¿Y cuál sería el cambio en Y? Pues el cambio es de lo más alto menos lo más bajo. Sobre delta de X, que sería de lo más lejos, lo más cerca. Esta sección sería prácticamente la que vamos a escribir acá como B menos A. Y esta sección tiene por ordenada esta otra sección. Esto es lo que se denomina f de x menos f de a, ¿cierto? Porque geométricamente lo mostramos, mira. Eso es como si usted tuviese acá, ¿cuánto mide esta sección? ¿Cuánto mide esta sección? Esto que estoy señalando acá con el puntero.
Pues de 0 hasta f de b menos de 0 a f de a y nos da esto. Por eso lo escribimos como f de a menos f de b menos f de a. Lo mismo acá. Esta sección, que es la que yo necesito, ¿a qué sería igual? De 0 hasta b, o sea, b menos este pedacito que es a, y me quedaría lo que necesito. Y prácticamente lo que tengo ahí es esa parte que es. Ahora, ¿qué es en sí esta expresión? Siendo m la pendiente. Pues eso lo habíamos demostrado por límites, que era ¿quién? La derivada, ¿cierto? Y aquí me va a dar un valor. Me va a dar un valor que lo voy a llamar c, y prácticamente sería retomar esa expresión, que sería nuestro trabajo en lo sucesivo para lo nuestro. Ahora, ¿por qué podemos nosotros hablar de C? Hombre, aquí hay muchos puntos, ponle cuidado. Aquí hay muchos puntos de la forma A, B. Entonces, si usted toma este punto y toma este punto y pasa una tangente, perdón, una secante, estará teniendo ¿qué? Valores que están dentro del intervalo AB. Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido. Si yo tomo estos otros puntos, lo mismo. Este punto vendrá acá y acá. Y lo mismo podré hacer más arriba. Este punto está definido con ese otro en un intervalo más cercano. Hasta que llegamos a un punto donde casi que ya nosotros podemos decir algo importante. Ya se va cerrando esto. Hasta que llegamos a un punto donde esta recta va a tener una paralela y que es tangente a esta curva en este punto. Y ese punto es el que nosotros vamos a llamar f de c. Y allá va a existir la derivada. ¿Sí? Allá va a existir la derivada. Y ese sería nuestro c. Por eso es que el teorema del valor medio nos habla de la existencia de un número c que pertenezca o que esté dentro del intervalo AB. ¿Sí? C. Esto ya me va a tocar botarlo. C pertenece a AB. ¿Sí? Ese sería más o menos el fundamento de lo que es el teorema del valor medio. ¿Sí? El teorema del valor medio. Bueno, pues miremos ahora a ver si podemos hacer algún ejercicio donde podamos observar su aplicación. Repito, no estar distraídos, estar estudiando los ejercicios de su libro, etc. Por ejemplo, me dice, sea f de x igual a x cubo menos 8x menos 5. Muestre que f satisface el teorema del valor medio. Satisface el teorema del valor medio en el intervalo (1,4). Bueno, entonces prácticamente es que nosotros debemos es hallar un número C. Esa sería nuestra pregunta, prácticamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Primero que todo, mirar que si se cumplen las condiciones para aplicarlo. Como esto es una función continua, polinómica,
f de x es una función polinómica, entonces es continua. Ahora, si es continua en AB, que sería entonces 1,4, es derivable en 1,4 abierto. Luego existe un C que va a pertenecer a 1,4 tal que su derivada sea 0. Eso es todo, hijos. Entonces, mira que si más o menos entendimos las cosas, es muy fácil, ¿sí? Por eso les decía, a veces es un poco tedioso la parte teórica y todo, pero qué bueno sería que usted se pusiera la tarea de estudiar solito y solo va a aprender muchas. Pero yo estoy confiado y seguro que usted solo va a aprender muchas cosas, ¿sí? Bueno, de la mano de un orientador de pronto se facilita, pero de pronto pasa, también pasa eso, que un orientador lo que hace es enredar al estudiante. Y entonces el estudiante dice, no, yo para qué voy a clase, yo aprendo mejor solo, yo entiendo mejor solo, yo no le entiendo, escucho mi papa. Esas expresiones las escucha uno a menudo y son válidas, ¿sí? Bueno, hijos, entonces miremos qué pasa aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de mirar cómo aplicamos el teorema del valor medio. Entonces, para mí, ¿quién es a partir de 1 y 4? ¿Quién es A y quién es B? Supremamente sencillo, ¿no? A es 1 y B es 4. Listo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Según el teorema del valor medio, tenemos que mirar quién es f de A. Evaluamos la función en 1 y en 4. Y f de B. Correcto, correcto. Entonces, si A es 1, pues tengo que hacer f de 1 y tengo que hacer f de 4. ¿Quién me ayuda? Entonces, por acá sería f de 1, que sería ¿quién? 27. Menos 12. ¿Cuánto? Menos 12. Menos 12. A ver. Sí, señor, menos 12. Menos 12. Y f de 4 hijos. 27. 27. Bueno, ya tenemos esos elementos, ¿sí? Ya tenemos esos elementos. Entonces vamos a mirar acá cómo los vamos a reemplazar, de qué manera podemos hacerlo. Recuerden que nuestro teorema apunta a esta expresión general. F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Sí? Menos A. Y entonces ahí, ¿qué podemos hacer? La derivada en C. Ahora le vamos a mirar acá. Bueno, por ahora, mira lo que voy a hacer. F de B es 27, ¿correcto? Menos F de A. F de A es menos 12. Menos 12. Sobre 4 menos 1. Ponle cuidado acá. Ojo. F de X era igual a ¿quién? X cubo. Menos 8x menos 5. Menos 5. Bueno, vamos a derivar. Entonces, la derivada con respecto a X sería igual a ¿quién? 3x cuadrado menos 8. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Pero, ojo, usted necesita la derivada en C.
Entonces, usted dice que la X la va a considerar como una C. Y simplemente hace cambio de variable diciendo que f de C es igual a 3C cuadrado menos 8. Y este es f' de C. Entonces, toma este valor y lo colocas acá. ¿Se entiende el cambio de variable, hijos? Ahora, 3C cuadrado menos 8 sería igual. Esto se convierte en un más, ¿correcto? O sea, 29 más 12 me daría 39. 27 más 12 me daría 39. Y esto me daría un 3. Esto lo puedo simplificar, ¿cierto? Esto lo puedo simplificar. Y esto me daría un 13 por acá. Y aquí me quedaría 3C cuadrado sería igual a este 13 y este 8 pasa para allá sumando y este 3 me daría 13 me daría igual 21, simplificando por 3 me daría que C cuadrado es igual a 7 y que C es igual a más o menos la raíz de 7. O sea, prácticamente lo que voy a tener son ¿cuántos valores críticos? 2. Uno Dos. positivo y uno Uno negativo. positivo y uno negativo. ¿Listo? Ese sería entonces ese valor. Ahora, ponle cuidado. Nosotros estábamos... Todo eso es bonito, pero mire lo que nos dice. Que muestre que F satisface el teorema del valor medio. F satisface, o sea, prácticamente lo que nosotros vamos a hallar es un C, pero que esté en 1,4. Ahora, ¿a qué es igual más o menos la raíz de 7? ¿Cuánto vale la? 2,64. ¿Cómo? 2,64. 2,64. Acuérdese que usted tiene que trabajar en qué intervalo. Y aquí usted puede decir que tiene 2,64, o sea que tiene que raíz de 7 por acá y menos 2,64, bueno, sin interesarnos la parte geométrica exacta, o sea que el único valor que pertenece es raíz de 7, es el único valor C que pertenece a 1,4. Tenemos que excluir este porque está fuera del dominio que nos habían definido como intervalo. Bueno, se fue otra vez esta parte sin grabar. Funciones crecientes y decrecientes. A partir de esta gráfica tenemos unas observaciones bastante importantes que se pueden deducir por simple inspección. Entonces tenemos una sección desde menos infinito, digámoslo así, hasta A. Tenemos una sección de una función que decrece, la pendiente negativa. En este intervalo entre A y B, podemos considerar que la función es constante. Bueno, no pasa nada si aquí le metemos el igual. Pasa nada. Quiere decir que también se incluyen para ambos lados. La pendiente acá es 0. Cuando la pendiente es 0, nosotros ya tenemos correlación con esa información. Es cuando la tangente, la recta tangente es horizontal. Y de la misma manera, esta sección de curva se observa que crece.
Y en cualquier punto que usted coloque la recta tangente, en cualquier punto, esa recta tangente nos va a referir que la pendiente siempre va a ser positiva, ¿sí? Acuérdense que la pendiente es la misma derivada de la función. Entonces, ¿cuál sería el criterio de la primera derivada? Hombre, profe, que si la pendiente es negativa, nos da una función decreciente en el intervalo que estemos estudiando. Que sería lo mismo decir que si la primera derivada en ese valor o en ese subintervalo es negativa, entonces la función es decreciente, etc. ¿Sí? Entonces, podemos decir como criterio, quiero que lo escribamos todos y lo aprendamos. Digamos lo siguiente. Si f es una función continua, si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, en el intervalo cerrado A, B, y derivable en el intervalo abierto A, B, se dice, dos puntos. Primero, si f de x es mayor que 0, esta letra se llama para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, entonces f es creciente. En el intervalo cerrado AB. Hagamos la contraria. Si f' de x es menor que 0, para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, entonces f es decreciente. En el intervalo cerrado AB. Y la tercera, que también la vimos en esa ayuda gráfica, es que si f de x, f de x es igual a 0, para todo x que pertenece al intervalo AB, entonces f es constante. En AB. En AB. Bueno, ese sería un trabajo bastante bueno que podríamos nosotros hacer para lo nuestro. ¿Sí? Para lo nuestro. Vamos a hacer unos ejemplos. Que dice el primero, determinen los intervalos en los cuales f de x igual a x al cubo menos 3 medios de x cuadrado es creciente. Cuando es creciente voy a usar esta flecha así de para arriba.
o decreciente. Voy a usar esta flecha de para abajo. O constante. Pero las funciones nuestras van a ser casi siempre de tipo creciente o decreciente. ¿Sí? De Profe, tipo podría dictar la creciente función que no se ve bastante borroso. se ve bastante borroso, ya empezó a molestar el internet. Estábamos trabajando bien, ¿cierto? A ver acá. Tiemblo mucho, que ya estoy abuelito. Bueno, asumamos que ya escribió. Bien, entonces mira que esas son las situaciones más apremiantes que nosotros vamos a tener en esta parte de la clase. Mirar cuando la derivada es mayor que 0, entonces decimos que es creciente. Si es menor que 0, decimos que es decreciente. Y si es 0, que es un poco ya de menos constancia, pues simplemente decimos que es constante. ¿Correcto? Bueno, a mí me gusta hacer este tipo de ejercicios de esta manera. Primero que todo, miramos que nuestra función, a ver, coloquémosla acá otra vez para no estar dándole vuelta a la hoja. Nuestra función está definida como x al cubo menos 3 medios de x cuadrado. Bueno, función polinómica. Polinómica. Por ende, es una función continua. Si no fuera así, pues tocaría mirar cómo podríamos mostrar que es continua. Pero básicamente todo ese trabajo nos lo hacen a nosotros sobre funciones continuas, ¿sí? Sobre funciones continuas. Entonces, para primero nosotros mirar los intervalos, tenemos que derivar. El primer paso es derivar. Y al derivar obtenemos que esto es 3x cuadrado. Este baja y simplifica con este 2. O sea, puedo escribir esto así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, siguiente paso es que esta derivada, mire que esto se repite. Esta derivada tiene que ser 0. Entonces usted dice, bueno, 3x, voy a tomar de una vez un trabajito que puedo adelantar. ¿Se observa lo que hice? Factoricé e igualé a 0. Factoricé e igualé a 0. Ahora, ¿qué tengo acá? Un producto igualado a 0. También ya habíamos hablado que cada factor se iguala a 0 y obtenemos estos valores que son importantísimos. ¿Qué hago con eso? Mira lo que voy a hacer acá. Establezco una serie de subintervalos. Bueno, asumamos hasta ahí. Por acá, sin interesarnos medidas, 0 y 1. ¿Qué me quedan definidas? Me quedan definidos unos intervalos. ¿Qué intervalos? Mire, acá tengo muchos números, muchos, que son más grandes que menos infinito, pero más pequeños que 0. Entonces, ese sería mi primer intervalo. Aquí hay muchos números que son más grandes que 0, pero más pequeños que 1. Y aquí hay muchos números
muchos números que son más grandes que 1, pero más pequeños que infinito. Entonces, ahí tenemos nuestra recta real, tenemos los intervalos. Si quiere hacer tabla, puede hacer una tablita. Bueno, sí, repito, si usted quiere hacer una tablita, puede hacerla como quiera, que quiera presentar su información bien bonita, pues la hacen. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a analizar ahora algunos aspectos importantes. A ver, vamos a seguir acá. El primer ejemplo, me gusta hacerlo con toda la paciencia del caso, porque estas herramientas nos permiten a nosotros también graficar, ¿sí? Graficar, bueno. Listo. Acá, ¿qué se acostumbra a hacer? Por ejemplo, tomar un valor prueba. ¿Qué valor prueba? Es un valor que se encuentre aquí. Antes de 0, por ejemplo, estaría -1. Estos valores prueba son libres. Aquí un valor prueba entre 0 y 1. ¿Cuál? 1/2. 1/2, muy bien. Aquí un valor prueba. Después de 1 está el 2, ¿cierto? Pero usted puede tomar el que quiera, ¿sí? El que quiera. Ahora, ¿qué hace usted? Yo necesito es el signo, ojo aquí, de la derivada en ese valor. ¿Cuál es la derivada nuestra? La derivada nuestra, si la simplificamos, o si la quiere hacer ahí, esta derivada, si la simplificamos, también la podríamos escribir como x² menos x, ¿cierto? La he simplificado por 3. Podría servirme. Yo quiero que usted le ponga cuidado a esta línea que vamos a llenar. ¿Qué sería f' de -1? Colóquela con el 3 si quiere o sin el 3. A ver, ayúdenme allá usted, por favor. 2. ¿Cuánto le da? 2 positivo. 2 positivo. Y si la hacemos con el 3, bueno, respetemos esto, entonces. Con el 3 da 6. Da 6. Bueno, respetemos esto, entonces. Esto para otra razón. Respetemos la que nos da de acuerdo a la función original. Aunque 2 positivo sirve. Ojo, mire lo que voy a escribir. Da 6. Da 6. 6 es un número positivo. Y entonces la conclusión es que aquí la función es creciente. Puesto que la herramienta nos decía que ahora hagamos la misma pero con un medio. Supongamos que usted coloca un medio aquí, un medio aquí y un medio aquí. ¿Listo? Un medio. Menos 3/4. Ojo, nos da -3/4. -3/4 es más pequeño que 0. Cuando es más pequeño que 0, ¿qué me dice el ejercicio? El criterio? Es decreciente. Decrece. Y al escribir decrece, puedo hacer ese gráfico.
Ahora con 2. ¿Qué pasaría si lo hace con 2? 6. Nos da 6. 6 es una cantidad positiva. Luego acá en este sector la función crece. Ahora yo quiero que mire esta parte acá. Este diagrama que yo voy a hacer acá nos permite más o menos tener unos acercamientos. La función es cúbica. Mira, la función es cúbica. Entonces, las funciones cúbicas tienen más o menos ese comportamiento, ¿cierto? Acá este valor es candidato a ser el máximo. Y este valor es candidato a ser el mínimo. Entonces yo puedo hacer un bosquejo, un acercamiento a la gráfica. ¿De qué manera? Hombre, profe, 0 y 1. Voy a colocar 1 acá. Entonces, si nosotros nos ponemos a dar unos valores, ¿cuánto es f de 0? ¿Quién me regala quién es f de 0? Gracias. 0. Entonces estamos en el origen. ¿Quién me regala qué es f de 1? Menos un medio. ¿Cómo? Menos un medio. Gracias. Menos un medio estaría por acá. ¿Qué más podemos nosotros mirar? Que nuestra gráfica puede tener un comportamiento muy cercano a esto. Juan Sebastián, por favor, vaya ayudándome con GeoGebra. Bueno, ahí miramos la gráfica que me comparte Juan Sebastián con la herramienta de graficación con respecto a la que yo hice en esa parte, ¿sí? Ahí tenemos entonces también esa estrategia para revisar ese primer ejemplo que tenemos allí, ¿sí? Entonces, yo puedo hablar acá sin que tengamos ningún tipo de restricción en el dominio, porque el dominio de esta función son todos los reales. Podemos aceptar como un máximo relativo, ¿sí? Y como un mínimo relativo. Porque es hasta donde cambia de forma la curva. Cambia de creciente a decreciente. Este punto es un punto crítico. Cambia el comportamiento de ser función creciente a decreciente. Y este es el punto más bajo, que también podríamos decir mínimo relativo en la misma forma. Es cuando él ya no baja más y vuelve a ascender. No puedo hablar de máximos absolutos ni de mínimos absolutos. ¿Por qué? Porque no tenemos, digámoslo, intervalos cerrados, ¿sí? Intervalos cerrados. Bueno, muchachos, no sé cómo les ha ido, si han entendido, si se ha mejorado un poco.
Ya la próxima clase sería el lunes. No sé ustedes qué me digan. Si trabajamos mañana por la noche un ratico. ¿A qué horas, profe? No sé, que estén disponibles. Asumo que después de las 7 de la noche. ¿Todos pueden? Perdón. Daniel, Yo- invíteme la gente porque hay 25 ¿Cuándo, profe? estudiantes en sala. ¿Cómo? Mañana. ¿Cuándo? Mañana. A las 7. ¿Sí? ¿Será que podemos? Sí, profe. Sí, señor profe. Sí, es que a mí me gusta así como suave, Y, despacio, profe. porque quedarían otras cositas que son con cavidad y problemas de máximos y mínimos y terminamos, ¿sí? Pero no me gusta corretear porque es que es muy corto el tiempo que nos dieron para esta sección, ¿sí? 8 horas son muy